La reciente renuncia del Papa Benedicto XVI, ahora nuestro Papa emérito Benedicto XVI, ha provocado, como sabes, una reacción bastante hostil por parte de la mayoría, de la abrumadora mayoría de los medios seculares de comunicación, quienes entre una de sus líneas de acción para atacar a la Iglesia han enarbolado la bandera del problema de la pederastia, incluso haciendo al Papa Benedicto último responsable de esta situación, algo totalmente falso, pero que los medios de comunicación así lo quieren dejar ver. Es un hecho que se trata de un problema muy grave que debe ser corregido, pero es un hecho que donde menos sucede en proporción es en la Iglesia Católica. Un problema que sucede en iglesias protestantes en mayor proporción, un problema que sucede en otras religiones también, un problema que sucede en todas las instituciones, un problema que sucede sobre todo dentro de las familias mismas, y ahí es donde más se manifiesta. Pero nadie habla nada al respecto del problema en las familias, nadie habla nada al respecto del problema en otras instituciones, todo el mundo se centra únicamente en el problema en la Iglesia Católica. Y lo que los medios de comunicación deliberadamente callan es que la única institución que ha tomado medidas contundentes, no solo para corregir, sino para prevenir este problema, es la Iglesia Católica. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos actualmente no se puede trabajar como maestro en una escuela católica, no se puede ni siquiera trabajar como catequista voluntario en una parroquia si no se revisa el expediente criminal de cada una de las personas y si cada una de las personas no pasa por un curso en el que se enseña acerca del problema, en el que se enseña a prevenirlo, en el que se enseña a identificar a potenciales abusadores de menores, un curso tras el cual se expide un certificado que se tiene que renovar todos los años con un curso de actualización. Todas las parroquias están obligadas a pasar por una certificación conducida por una empresa independiente secular a lo largo de todo el país. Es decir, medidas concretas se han tomado. El Papa Benedicto mismo ha establecido normas y directrices que incluyen la remoción del ministerio a cualquier religioso involucrado en un problema como este y que incluyen incluso la disposición a las autoridades civiles de estas personas. Normas que puedes encontrar en la página del Vaticano desde su primera página. Ni siquiera hay que buscarle, desde la primera página están visibles estas normas. Para ayudar a nuestros amables radioescuchas a tener elementos para poder dar respuesta a esta inquietud de muchas personas o a este ataque de muchas otras, en esta emisión y en la de mañana me voy a permitir repetir 2 emisiones que en 2011 saqué al aire, en las que mostré un estudio que la Conferencia Episcopal de los Obispos en los Estados Unidos encomendó al Colegio de Justicia Criminal de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ellos les pidieron o los contrataron para que hicieran un estudio muy exhaustivo desde 1950 hasta la fecha para que analizaran este problema de la pederastia dentro de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, que a fin de cuentas puede bien ser considerado como un punto de referencia para lo que sucede en el resto de la Iglesia en el mundo. Y esto con el propósito de comprender bien el problema, entender sus raíces y también encontrar la manera de corregirlo y la manera de prevenirlo. Y los resultados son verdaderamente impresionantes y sobre todo, te garantizo, inesperados. Sin mayor preámbulo, te comparto la primera de las emisiones, continuamos con la segunda el día de mañana. El tema desarrollado en la siguiente emisión pudiera contener elementos no adecuados para menores. Recomendamos por ello la discreción de sus padres antes de escuchar. El tema del que te quiero hablar el día de hoy no es un tema que me agrade en lo absoluto, preferiría no tener ni siquiera que tocarlo. Sin embargo, es un tema de preocupación para muchas personas dentro y fuera de la Iglesia Católica y tiene que ver con el abuso de los sacerdotes a menores, un tema por el cual los medios de comunicación han emprendido en algún momento una gran campaña de ataque en contra de la Iglesia de una manera injusta, porque si bien es un problema terrible que debe ser atacado, lo cierto es que no es un problema que se manifieste de manera mayoritaria en la Iglesia Católica, y lo cierto también es que los medios se han enfocado únicamente en criticar a la Iglesia Católica por ello. Vemos con mucha frecuencia que personas dentro y fuera de la Iglesia Católica comentan que la Iglesia Católica está pasando por una crisis de abuso de menores.
hablando de ello en presente, y acusan a la Iglesia Católica de no hacer nada al respecto y de no haber hecho nada al respecto, lo cual es totalmente falso cuando se es honesto y sinceramente se quiere decir la verdad. El problema del abuso a menores, como sabemos, se manifiesta principalmente dentro de las familias. Es un problema en el cual los padres de los hijos tristemente son los que en una proporción mayúscula abusan de sus hijos, algo que sucede de una manera muy marcada en el caso de padrastros también. Pero es un problema que afecta a escuelas, a equipos deportivos, a grupos sociales, en fin, a todos los ambientes en los cuales se tiene interacción entre adultos y menores. Lo cierto es que la Iglesia Católica ha tomado acciones de una manera mucho más agresiva para combatir esta problemática, tanto por parte de la Santa Sede como a niveles locales, y así en concreto en la Iglesia en los Estados Unidos, que es donde más ha resonado este problema. La Conferencia Episcopal de los Obispos de los Estados Unidos encomendó al Colegio de Justicia Criminal de la Universidad de la Ciudad de Nueva York a hacer un análisis exhaustivo acerca de esta problemática, en concreto en la Iglesia Católica en los Estados Unidos, desde 1950 al presente. Y recientemente, en mayo de 2011, se ha publicado el documento que contiene todo el estudio que se llevó a cabo y las conclusiones a las que llegó este Colegio de Justicia Criminal John Jay de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es un documento de 152 páginas, muy exhaustivo, que si te interesa el tema, sobre todo porque muchas personas con las que interactuamos están sentidas con la Iglesia por esto, y vale más que sean conscientes de que la Iglesia ha hecho mucho por combatir este problema tan execrable. Y este documento es muy importante porque nos permite comprender el problema como nunca antes se había comprendido, y además hay que destacar que solamente la Iglesia Católica es la única institución pública que ha llevado a cabo un estudio de este tamaño, del cual muchos otros deben aprender. Este documento lo puedes encontrar en la página web de la Conferencia Episcopal Norteamericana. Su sitio es usccb.org. Quisiera, para que veas lo completo que es este documento, comentarte el día de hoy su contenido. Se trata de un documento de 6 capítulos, en donde el primer capítulo habla acerca del contexto para el estudio del abuso sexual a menores por sacerdotes católicos en los Estados Unidos entre 1950 y 2010, la naturaleza y el alcance del estudio, el contexto de la crisis, comprendiendo el abuso sexual en la sociedad, comprendiendo el abuso sexual en organizaciones que trabajan con menores, comprendiendo el abuso sexual en instituciones religiosas, y esto abarca no solamente la Iglesia Católica, sino que se hace un estudio de las denominaciones protestantes, se analiza específicamente la Iglesia Bautista, la Iglesia Episcopaliana, los Testigos de Jehová, los mormones, también se analiza los judíos, se hace un análisis para comprender el abuso sexual en las familias, y también se desarrolla lo que son las causas de la crisis. ¿Por qué hubo una crisis de abuso sexual en la Iglesia Católica? Y fíjate que la cuestión es, ¿por qué hubo una crisis? Porque una de las conclusiones más interesantes a las que llega este documento es que actualmente no hay una crisis, y antes de cierto periodo no hubo una crisis, sino que la crisis de abuso sexual tuvo lugar de manera muy específica de 1960, alcanzando su cúspide en 1970, para luego decaer en los años 80. Y actualmente es realmente un problema muy pequeño como era antes de este periodo. El documento analiza también por qué en ese periodo sucedió esta crisis. Y justamente el capítulo 2 desarrolla un análisis histórico del abuso sexual en la Iglesia Católica, explicando cómo se distribuyó el problema del abuso en el transcurso del tiempo. Habla de los patrones de incidencia de 1950 a 2002 y también de los patrones en el reporte de los abusos, es decir, las quejas legales acerca de los mismos. En este capítulo se habla también acerca de las influencias sociales en la sexualidad. Se analiza el número de renuncias al sacerdocio católico, del número de sacerdotes que lamentablemente se involucraron también en relaciones con personas adultas, de la formación en el seminario, de los cambios que hubo en el plan de estudios en los seminarios con respecto a la formación para el celibato a lo largo del tiempo. El capítulo 3 presenta un análisis psicológico del abuso sexual por los sacerdotes católicos, las causas de estas ofensas sexuales para comprender la patología y los problemas sexuales. Se presentan los resultados de pruebas de personalidad, de pruebas psicológicas.
se presenta un análisis exhaustivo acerca de los factores conductuales, de la vulnerabilidad y de las desviaciones sexuales. Luego el capítulo 4 analiza la forma en que la Iglesia como organización respondió a los incidentes y a los reportes de abusos a lo largo del paso del tiempo, qué medidas se fueron tomando con el paso del tiempo, cómo se fueron aplicando, y se compara lo que hizo la Iglesia en estos periodos con lo que hizo la autoridad pública, con lo que percibía la sociedad. Más adelante, el capítulo 5 habla de la victimización sexual de menores, se analizan los orígenes de los casos de abuso, la persistencia de los casos de abuso y también los fines de los casos de abuso. ¿Qué motivaba a los sacerdotes que cometieron esta falta a hacerlo? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué los hacía permanecer haciéndolo? ¿Por cuánto tiempo permanecían ellos abusando de un menor o de un grupo de menores? Las justificaciones que daban al hacerlo y ser encontrados culpables. Y finalmente el capítulo 6 presenta conclusiones y recomendaciones al respecto. Y justamente estas conclusiones te las quiero compartir el día de mañana a detalle porque me parece que es un tema importante, pero me parece sumamente importante tener claro que la Iglesia Católica se ha tomado muy en serio este problema y que ha tomado medidas muy concretas, y una de ellas es justamente este análisis tan exhaustivo. Como te digo, este problema se manifestó como crisis realmente entre 1960 y 1980, alcanzando su cúspide en los años 70. Y lo que sí te puedo decir es que una conclusión fuerte a la que llegó este estudio es que justamente ese periodo coincide con el periodo más fuerte de decaimiento moral en la sociedad en los Estados Unidos. Fue cuando también se disparó de una manera muy dramática el consumo de drogas, cuando se disparó de una manera muy dramática el divorcio, cuando se disparó de una manera muy dramática el uso de anticonceptivos, cuando se disparó de una manera muy dramática el problema de desintegración familiar. Es decir, que toda esta crisis de abuso a menores por parte de sacerdotes en la Iglesia Católica sucede justamente al mismo tiempo y bajo este contexto de un gran problema moral en los Estados Unidos que está perfectamente identificado, perfectamente cuantificado. Y bueno, este documento sin lugar a dudas que nos servirá para comprender bien el problema y de esta manera tomar medidas mucho más precisas y prácticas para poder evitarlo. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.